Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio Spiritui Sancto, Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Santa Maria, ora pro nobis. Sancte Jacobe, ora pro nobis. Sancte Bernarde, ora pro nobis. in nomine Patris et Filii Spiritus Sancti. Amén. Siéntense, por favor. Acomódense más, tráiganse alguna sillita o por acá pónganse discretos, por favor. ¿Tienes algo para proyectar, Pepona, o no? ¿Podemos poner alguna foto de él? ¿Sí? ¿Será posible o no? Si nos complica, déjalo así nomás. No, está bien, está bien. Bien, vamos a comenzar a más bien continuar. Ubíquense ya, pásenle todos, siéntense, hay lugar para todos. Acá, Marce, vente por acá. Ahí, por favor. Vente, Marce, para acá, ahí sentadito. Muy bien, vamos a continuar ahora las conferencias que hemos estado preparando. Ahora toca el turno a hablar de Monseñor Beselis. Levanten la mano, ¿quién lo conoce? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Listo, bajen la mano. Se fijan, hemos empezado de lo conocido a lo no conocido. Es bien importante mantener esto porque pues vamos a terminar hablando de la sucesión apostólica. O sea, nos podemos ir hasta uno de los apóstoles. De los 12 apóstoles podemos saber, de ahí vienen las ordenaciones, que esa es una nota distintiva de la iglesia. Allá llegó el padre. Véngase para acá, padre, lo vamos a ocupar. Tráiganle en una silla al padre. Una nota distintiva de la iglesia, la apostolicidad. Entonces, en tratando de esto, hoy los temas que vamos a ir encuadrando van a ser nada más puntos generales. Puntos generales. Yo creo que en este caso de Monseñor Beselis, pásele, siéntese, padre, ya va a trae un poquito más de consecuencias, porque no nada más va a ser un obispo bien ordenado, como manda nuestro Señor, para dejar la legítima sucesión, etcétera, sino también va a jugar un papel importante en la situación que vive la iglesia hoy, ¿sí? Yo acordándome, haciendo remembranza de las cosas que él en cortito le decía a uno, me acuerdo que en alguna ocasión se me queda viendo, y cuando él se quedaba viendo así, se metía en la inteligencia. Y me dice que él creyó que en tanto tiempo ya nuestro Señor iba a venir a juzgar a vivos y muertos. O sea, él estaba convencido que el mundo se acababa. Y cuando esto hizo, pues yo también me le quedé viendo, ¿verdad? Porque ahora yo quería saber qué era lo que tenía dentro y ahora yo me le quedaba viendo así. Yo creo que él llegó a esa posición después de tantas deserciones que vio. En todos los aspectos. Dice, por más que trabajemos, pongamos esto aquí, empujemos esto más allá, no hay lucha. Sin embargo, hay que trabajar. Una de esas cosas que hizo, por ejemplo, él luchaba por convertir a la gente. ¿Y saben qué hizo? Inscribió a Monseñor Giles en una universidad. Y lo mandó. Y Monseñor Giles asistía con su hábito y todo, ¿verdad? Él es un matemático de primer nivel. Los dos sumamente inteligentes. No listos, no vivos, no, inteligentes. Sumamente preparados. Y después de algún tiempo decía, no hay lucha. Fíjense hasta dónde él llegaba. Impulsaba proyectos y después sufrió muchas deserciones. Al menos en 2 ocasiones que yo me di cuenta, lo dejaron en bancarrota. Así, en bancarrota.
Y los proyectos que ellos realizaban no eran de juntar $10,000, no, estamos hablando de millones. En un proyecto que tenían algo estipulado así. Digo esto para que ustedes vean que lo que va a seguir de aquí no nada más va a jugar un punto importante en la iglesia, va a dejar escritos. Ayer revisaba lo que dejó escrito en el Seraph. Les decía que ahora que iba a Europa me estaba refrescando de las situaciones que él ya vislumbraba, veía con claridad y señalaba a la distancia. Allí está el enemigo. Tenía una lista de todos los sacerdotes u obispos según de la línea Tuc, y él decía, este no es auténtico, este está usurpando aquí hubo tal problema, aquí hubo esto, y más de alguna vez, no sé si se pueda decir así, consultaba conmigo de casos que estaban cerca de mí. Decía, monseñor, ¿conoces a tal padre? Sí. ¿Puedes mandarme un informe de él? Sí, con mucho gusto. Y ya una vez que, pues generalmente soy muy parco, los que reciben mensajes de repente míos, 2, 3 líneas y listo, así soy más o menos en los emails. Sí, lo importante, pum, 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 vamos. No, ese día me aventé, no sé si 2 hojas, algún día se los voy a mostrar. Fulanito fue ordenado en tal fecha, es amigo de Mangano, hace esto, y luego se me quedaba y decía, ¿sí sabes bien quién es? Le dije, pues sí, yo lo conocí, yo viví con él. Esto mandaba a que iba a tener un orden en las cosas pensando en la sucesión apostólica, ¿sí? Lo más o menos, a ver si me ayuda con las fechas, padre, que ahorita nos hacíamos bolas con los demás muchachos. Él viene por primera vez aquí a Guadalajara, a nuestras capillas, en el 2006. En el 2006. Yo ya había tenido algún acercamiento con él. Les dije que lo conocí a Monseñor Beselis en la casa de Monseñor Martínez. ¿Y saben por qué lo conocí? Él quería verme. Y me puso a alguien que me investigara. Y venía a misa la persona y le rendía informes a Monseñor Beselis. Y decía, pero todos dicen que es un soberbio, todos dicen que es un desobediente. Hablando de mí. Eso decía Monseñor Beselis con la persona. Y dice, pues yo no sé, monseñor, pero imprimió esta revistita y aquí dice que está haciendo su juramento de adscripción al señor obispo. ¿Se acuerdan de esas 3 o 4 veces, no sé cuántas, que tuve que firmar a Monseñor Martínez porque decía que no le había firmado y bueno, pues se las firmé? Pero hay una que está en el altar, estoy así inclinado, y ahí yo le puse al pie del altar, dice, aquí estando haciendo la incardinación, así se llama, es decir, jurándole obediencia al señor obispo. Eso fue lo que dice, oye, pero entonces él está con Monseñor Martínez, dice, sí. Dice, pues él está bien, investígamelo. ¿Qué hace? ¿Dónde se mueve? ¿Qué hace aquí? ¿Qué hace allá? Bueno, entramos en contacto con él. ¿Por qué entramos en contacto? Les digo, él me había seguido los pasos. Yo estaba con Monseñor Martínez. Yo tenía un poco de temor dónde íbamos a caer parados. Mucho no conocía de él. Sabía que existía. Y pues se me hizo más fácil, mejor yo irme hasta Zamora. Y en Zamora platicar con Monseñor Martínez, con Monseñor Beselis y con quien después, ahí en ese momento era el brother Buenaventura. Ahí hay una foto por ahí, yo la he publicado. Yo no sé a quién me llevé, se me hace que me fui solo. ¿Quién iba? ¿Tú, Pepito, conmigo? ¿Esa vez? ¿Quién iba? ¿Tú, Gesval? No, me fui solo. Agarré mi troquita y me largué, ¿verdad? Ahí llegué, no quería que vieran esas cosas, yo no sabía en qué podía concluir, y el acercamiento ese fue el primero. El otro acercamiento que me hizo pues estar muy cerca de Monseñor Beselis fue unas cartas que encontré en línea con respecto a las ordenaciones de Lienar. Poco se escribe, poco se dice, hay cosas que todo el mundo las sabe, pero siempre son un buscapié que alguien manda, ¿no? No, cuidado, que este es tostonero. Y ya para el otro es tostonero. Le gusta el dinerito. Dice, cuidado, que este robó.
Y luego ya llegan, me dicen a mí, yo le digo a él, y aquel ya firma, dice, es un ladrón. ¿Cómo? Dice, sí. Así se corren las voces. Entonces, yo quería saber qué había pasado con lo de Lienar. Y quien había escrito sobre ese tema era Monseñor Beselis. ¿Por qué? Porque llega un momento en que hay una inquietud grandísima. No por el caso de nosotros, porque estaba tranquilo que la sucesión apostólica o el sacerdocio por manos de Monseñor Martínez había llegado hasta mí sano y salvo. El problema era con todos los demás sacerdotes que rondaban, porque mucha gente llegaba y ¿puedo ir a misa ahí? ¿Valen los sacramentos de tal lugar? ¿Es posible acá? Entonces yo preferí, guardar silencio, ir con las cabezas y escribí algún email, no sé si hubo respuesta, no hubo respuesta, y me acerco yo con Monseñor Beselis. Llegué también solo en esa ocasión hasta su casa. Me encontré a Monseñor Giles trabajando, echando mecánica, ¿verdad? Y yo llegué, yo no lo conocía y ya lo encontré abajo. Monseñor Giles, el Padre Madrigal. En ese instante se saca de por aquí. Aquí tienen una abertura, no sé si por acá adentro, de acá adentro, saca su celular y dice, le habla a Monseñor Beselis y le dice, Padre Madrigal está aquí. Dice, ¿y aquí cuándo anunció? Yo alcancé a escuchar. Dice, ¿cuándo anunció que venía? Dice, pues aquí está. ¿Qué le digo? ¿Que se vaya o que se quede o qué? Dice, espérame, en unos minutos voy. No, cuando llegó, me paró firme y me dijo, ahí soltó la frase, dice, ¿a quién le avisaste que venías? No quieras confundir la simpleza franciscana con la estupidez franciscana. Así literal. Y ahí empezó el acercamiento. Yo vine a esto. Explicamos bien las cosas. Ya doy un salto. ¿Por qué? Porque después de que ya queda todo en claro, que me ordenó Monseñor Martínez y él salva la sucesión, es decir, con la ordenación sacerdotal, ya me deja oficiar. No me iba a dejar oficiar Santa Misa en sus altares, para que vean el celo hasta dónde iba. Es decir, no se compartían las cosas. Y yo así, sí o no, sí o no, sí o no, dice, sí. Ahí me hizo la tonsura, Monseñor Yates. Le dice, pues ándale, hazle la tonsura. Y sobres, va. Y ya después se me quedaba viendo y le decía, auténtico, ahora sí, sacerdote auténtico, sacerdote auténtico. Y bueno, aquí queda bien grabado. Ahí entramos en contacto con él. Esa es más o menos la introducción como nosotros llegamos a él. Se fijan, es por un aspecto doctrinal. No es nada más porque nos caía muy bien. De hecho, fueron 2 o 3 frenos duros. Por un lado, él investigándome qué estaba yo haciendo. Por otro lado, asegurando que las intenciones fueran rectas, etc. A partir de allí, me quiso toda su vida. Y yo creo que fue el único obispo o como superior que yo tuve que realmente se preocupó por mí. Aún después de fallecido, sigo recibiendo los beneficios de él. 2 ocasiones se me arrimó cuando ya me había consagrado y se me arrimó. Cuento otra. Oiga, Monseñor, tengo dudas. Y dice, ven a mi cuarto, que era el mío, el que yo le prestaba. Le dije, ese es mío, no. Dice, ven a mi cuarto. Y luego ya después yo empecé a buscar aquí, a buscar allá. Y luego le dije, ya la solucioné. Y ahí le va la respuesta de él. Dice, porque tú no puedes dudar, Todos los demás pueden dudar, tú no. Tú vas a ser el guía. Y aquí siempre refrescaba y decía, remember. Así, de la nada te salía. Dice, you are the boss. Tú eres el jefe. Tú eres el jefe. No son los fieles. No son los que dirigen tal grupo. Dice, you are the boss. Entonces, pues sí, para mí está claro. Sí, pero no pierdas de la autoridad que Dios te ha dado. Con la ordenación sacerdotal tú respondes por estas almas que llevas aquí. Les iba a contar 1 o 2 situaciones que habían sucedido cuando ya en la consagración se me acerca y en la ceremonia me dice, el Espíritu Santo, así cortito, no se equivoca. Yo entrando, que saliera bien, que el chiquillo nos diera el agua y nos diera el agua. Así quedó en esa ceremonia. Pasa otra más adelante
y me dice: estoy orgulloso de ti. Yo sudando, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando estábamos preparando para la consagración? Ellos se sentaron ahí. No sé si se acuerdan ustedes. Lady, ¿estás por acá? Estaban sentados ellos allá viéndonos a ver cómo traíamos las cosas. Y ¿qué óvole? ¿Qué le decían a Parejota cuando me quería quitar el misal? Déjaselo. Así, inclinado, así, ya no doy más, edad. Dice que no habrá chance de un descansito. Dice, no, déjaselo. Pues se va a cargar más cosas. No que muy salsa para cargar el cemento y la cal y la arena, ¿no? Bueno, ese tipo de cosas. Después me pidió otra, la diré más adelante, que yo me quedaba a cada punto sorprendido. Porque yo lo único que hacía era lo que yo sabía hacer. Yo no quería quedar bien con él. Yo no quería que nos tomara en cuenta. No, yo quería que fuera nuestro obispo. Ustedes saben cómo corregimos la situación. Y limpios en doctrina. El Monseñor Beselis fue ordenado en el 1956. Todavía estaba Pío XII, o sea, el último de los sumos pontífices. Pío XII muere en el 58, creo que en octubre. Y Monseñor Beselis es ordenado en 1956 en Canadá. Pues un arzobispo el que lo ordena también en Canadá. Y de allí es enviado después a Corea. Él hablaba mucho de los coreanos. Y después, cuando yo conocí a los coreanos, o sea, ya estando allá, yo me di cuenta que él se embebió muchísimo del espíritu de ellos, como nación. Porque quedó destrozada después de la guerra, pero en el piso quedó y trabajaban mucho, hacían esto. Y las favelas, que en otro tiempo, o sea, los lugares pobrecísimos, ¿no? Yo pienso que es riquísimo el Arroyo Hondo, hace no sé cuántos años, las casas así de cartoncito, así quedaron armadas, y ahora son lugares turísticos. Son lugares turísticos, uno pasa por ahí, todo en orden. Pues Monseñor Beselis estuvo en esa época allí y fue designado como capellán del ejército coreano. Entonces él sabía mucho, de tal manera que cuando íbamos con él a ceremonias, le quitaba el banderín a Robert. Le decía, préstamelo. Y él se ponía. Pues él sabía de saludos militares, él sabía de combate realmente, ¿no? Él comentaba muchas cosas, muchas vivencias. Dijo que él fue el que introdujo la primera moto, padre, a Corea. Sí. Que era una Honda. Una moto que estaba hecha en Estados Unidos, la mandó pedir y fue la primera que existió en Corea. Y después él se movía, que alguna vez se cayó a un río. También les contaba a los muchachos. Dice, no, allí iba en mi moto, dice, y resulta que se cayó el puente. Y no sé si ya era de tarde, noche, y va para abajo al río con tu moto, ¿va? Dice, ya ando sacándola. Pero ¿qué hacía con el ejército? Él decía que necesitaba pintura. Entonces lo que él tenía les ofrecía a los otros. Dice, oye, te doy esto por si me das esa pintura. Y entonces ya tenía la pintura y luego se las llevaba a los otros que necesitaban la pintura. Te traigo la pintura que tú necesitas, mi amigo, pero necesito lana. ¿Cuánto? Tanto, dice, viene. Y luego ya hacía esto aquí, o sea, trabajaba, se movía muy bien y rápido armaba las cosas. Todas las veces que yo lo visité en Waterloo, esa era una, y la otra era en Waterloo, ella era donde él estaba, y en Rochester lo encontré trabajando. Siempre andaba haciendo algo, ¿no? El otro día alguien me dijo, iré, creo que tú, Chivotillo, esto tiene que comprar usted, monseñor, un vodka. Le digo, sí, pues de esos tenía Monseñor Beselis para su uso personal. Y ahí los hoyos, ahí decía que él tomaba agua de Chevrolet, de Toyota, de qué más marcas, díganme, Mitsubishi, Renault, no sé, de las marcas. ¿Por qué? Porque los carros pasaban por ahí y echaban cemento, aceite y todo eso. Entonces el agua que encontraban para beber, dice, mira, aquí está el Toyota, aquí está hacía en los pozos, pues, que hacían. Esto nos marca que era una persona sumamente trabajadora. En las ceremonias igual, si ustedes quieren, con simpleza, pero nosotros entramos en contacto con él, creo que está 9 años,
9 o 10 años en Corea, se embebe de todo su espíritu y después regresa a Canadá. Uno de los detalles era que pues Canadá también es francesa, no nomás se habla inglés, más bien es el francés. Y él me enseñó las oraciones, todavía yo recé con ellos las oraciones en francés. Las oraciones de la mañana las dirigían en francés. Y yo le pregunté, oiga, monseñor, ¿y por qué en francés? Dice, en el seminario así era. Donde estábamos nosotros, yo estudié en Canadá, etc. Él es de origen lituano, que emigran hacia Estados Unidos. Y cuando uno le preguntaba, where are you from, monseñor? Él siempre decía, I'm from Lithuania, but I was made in the United States. Dice, yo soy de Lituania, pero fui hecho en los Estados Unidos. Sus papás se vinieron de allá y acá lo hicieron. Y él se reía porque era muy agudo en su inteligencia y de cualquier cosa hacía bromas, pero contestaba la verdad. Nace ahí y nosotros entramos en contacto a partir del 2006. ¿Cuándo fui ordenado y consagrado yo obispo, padre? Consagrado en el 2007, 12 de diciembre del 2007. Fíjense, los espacios, yo pienso que debe ser como al inicio y como a los finales, porque en las primeras visitas que yo logro hacer, aún como sacerdote, allá con él cumple 25 años de ser ordenado, de ser consagrado obispo, y yo estuve en su ceremonia. A ver, sáquenme el 82 más 25, ¿qué año nos da? ¿Eh? 2007. Entonces sí, 2007. Cuando yo estoy ahí, ese espacio de tiempo, pues bueno, él ya quería a mí hacerme obispo. Y decía, mira, dice, padre, si tú me dices ahorita que aceptas, en este instante anuncio a los fieles. No, monseñor, no, yo así estoy bien. Yo sabía la carga, no por sacarle al trabajo, pues yo no me veo ahí. Dice, pues esa es la señal de que tú no quieras. ¿Cómo? Y me muestra las Sagradas Escrituras. No el que es encomendado, no el que se recomienda a sí mismo, es el encomendado por Dios. Y yo soy el representante, te estoy eligiendo, tú te estás negando. No, monseñor, sea bueno, yo le ayudo en todo lo que pueda. Pues así más o menos fueron 2 años. ¿Qué pasó en ese tiempo? Pues nos asistió. ¿Se acuerdan que vino aquí y dio conferencias? Eran duras, eran complicadas, porque ahí, por ejemplo, habló de la jurisdicción. Y le preguntó, ahí estuvo Andrea, ¿se acuerdan? Y monseñor le decía, ¿y quién crees que tenga entonces la jurisdicción? Si no es el obispo. ¿Quién la tiene? Y así cañonazos, dice, Gloria Riestra. Dice, caray, estaba aquí, Dice, ¿quién la tiene? Si no la tiene el señor obispo. Eso después platicándolo con monseñor Yais, le decía, monseñor, ¿y hasta qué punto vamos a exigir? Y él decía, mira, basta con que sepan obedecer y que quieran que las cosas caminen bien delante de nuestro Señor. Ese tipo de conferencias también igual dice, al padre Madrigal es al único que yo reconozco como un verdadero sacerdote. Habrá algunos otros bien ordenados, pero no son católicos. Y miren que estaba hablando aquí. ¿Eso qué significa? Significa que empieza a rondar muchas cosas alrededor de esa afirmación y él llega y planta las cosas. Al final de su conferencia se para, yo no sé si ustedes se rindieron cuenta de eso, y luego dice, se me hace que ya hable mucho, Ya, es demasiado. Yo creo que en su espíritu estaba cansado. Ahora, él llega, planta las cosas. Me acuerdo que el recibimiento que le hicimos fue con bien poquita gente. ¿Cuántos éramos? ¿20, si acaso? Y él dijo, oye, sí vino gente. Pero no se estaba burlando, lo estaba diciendo en serio. Y yo bien avergonzado porque, Señor, es entre semana, nadie, no se convocó, se avisó, no vino gente. No sé qué pasó, no me acuerdo yo bien. El asunto es que éramos como 20 nomás. ¿Tú estabas, Tita?
en la procesión que le hicimos de entrada, ahí, con algunas palmitas así pobres, así como cuando empezamos el grupo San Bernardo, con sus falditas las muchachas tipo A, ¿verdad? Y su camisa así de grupo blanca, y a mí me daba mucho dolor verlos así, decían, podemos encapotarlos y poner esto, pero hay que empezar desde ahí. Yo iba caminando con él y decía, para un señor obispo, vamos, y él estaba contento. Él estaba contento y dice, muy bien, dice, si hay futuro aquí. Te doy gracias. Están todos los demás escondidos, ¿verdad? No sé qué había pasado. El asunto es que entramos en amistad, pudimos hablar muchas cosas con él, con toda claridad, los puntos de vista donde nos rodeábamos, y en alguna ocasión les digo que él tenía eso, me cuestionaba. Dice, oye, estoy hablando de fulanito de tal. Dice, tú lo conoces, ¿verdad? Sí. Dime si estoy mintiendo. ¿El concepto que yo tengo de él es justo o es injusto de mi parte? No. Perfecto, monseñor. Y si usted quiere saber, faltó nomás este detalle. Pero a la perfección sabía desenmascarar al enemigo. Entonces, eso les digo, en esos 2 años, ya lo había conocido antes, después que entramos en contacto con él, Monseñor Beselis va a quedar pues muy encantado de lo que había aquí, no de lo que teníamos nada más, sino de lo que podía salir hacia adelante. Y él quiso siempre hacer un vínculo de guerra, de combate, entre todo Estados Unidos y México. Por eso él mandó que se abriera la orden tercera. Por eso él pedía, digamos, que él procuraba siempre venir para no enfriar esa situación. Un día me dijo así cortito, me dice, mira, monseñor, dice, escribe una carta. Dice, y envíala por correo. Dice, yo sé lo que te digo. A esa persona que le va a llegar, te va a ayudar. Y entonces, pues nada, escribí la carta, la mandé por correo, y después yo le pregunté, señor, ¿y por qué por correo si está ya el email? Dice, en el correo solamente les llegan cobros. $500 de la luz, 400 del agua, 600 del carro, 300 de tu aseguranza de no sé qué. Dice, y cuando llega una carta de Monseñor Madrigal diciéndoles, hello, dice, sí le ponen atención. Bueno, como este tipo de cosas, él podía prever a distancia muchos detalles. ¿Alguien vio, por ejemplo, unos trenecitos? Pues él los mandó a hacer a escala. Y yo vi las bodegas que tenía. Yo entré a las bodegas. Yo creo que era 2 veces toda esta construcción. De sus bodegas que él había mandado a hacer. Y en alguna vez a los muchachos, después ellos me las contaban, dicen, oiga, que alguien le hizo fraude. Dice, sí, por no sé cuántos millones que habían ganado en una transacción, en algo que hicieron. Se llevó todo. Creo que al final la otra persona terminó muy mal. Le fue muy mal. Dice, pues se llevó todo. Todo se llevó. Y eran socios. Así como en ese tipo de cosas, vamos a adentrarnos. No quiero alargarme mucho. Solamente estoy haciendo una introducción que quisiéramos que fueran de media hora. Aunque entonces que ya no sean tan largas, Pepe. Media hora, córtalas y pon primera parte, segunda parte y dalas dosificadas. Para que nos centremos nosotros del personaje que tenemos en escena. Ya van a ver sus escritos. Escribió mucho, durante muchos años, estaba muy bien informado, seres humanos como todos nosotros lo somos, pero después pues él se quedó, pues nada, les decía, con nuestra feligresía contento, y sobre todo él veía lo que podría presentarse para el futuro. Él me confió que él pensaba que todo se había acabado ya, o que a él le iba a tocar ver la segunda venida de nuestro Señor. Y dice, mira, voy a morir yo y esto sigue. De tal manera que despliega banderas, trabaja duro, dice, y échale todas las ganas. ¿Por qué acepté finalmente ser ordenado obispo? Él
después de insistir de la manera más sencilla posible, una vez fue ahí y me dijo, si tú me dices que sí, en este momento anuncio a los fieles. Se arrima al brother Dominic, que era, creo que pariente de Monseñor Giles, y luego me dice, escuché que Monseñor Beselis te quiere hacer obispo. Si aceptas, permíteme ser el primero en felicitarte. Y yo decía, no. Pues después venían confirmaciones y yo ya le tenía programa para realizar aquí, ¿verdad? Oiga, Monseñor, hay esto. Y él a la última invitación me dice, yo no vuelvo a Guadalajara. Si tú quieres que vaya a Guadalajara, yo regresaré, pero a hacerte obispo. Si no, no vuelvo más. Y olvídate que tienes confirmaciones. Y yo volteaba al cielo y dije, ¿qué vamos a hacer? Esa fue una. La otra es que si es verdad que dices amar a nuestro Señor como tú lo profesas de Cristo Rey, su reinado, dice, tienes que ser obediente y humilde y someterte a esta proposición que yo te estoy haciendo. Si no, haz lo que quieras, pero ya no cuentas conmigo. Eso finalmente fue lo que a mí me hizo decir que sí. Tan es así que cuando mando la respuesta, se la mandan a la persona con la que triangulábamos. O sea, yo ya no triangulaba, yo ya hablaba con él siempre, claro. Por ahí escribí algo de las cartas, de la correspondencia que teníamos. Él le mandó la carta a la otra persona, le dice, oye, ¿estoy leyendo bien o hay algo que no esté leyendo bien? Y la otra persona le dice, sí, dice que sí acepta. Le dice, a ver, en verdad, despiértalo, como decía Miguel, ¿no está drogado este? Dice, despiértalo. Sí, pues me decía que no, y ahora está diciendo que sí. Se la enseño a Manuel, a mi hermano, y le digo, mira, Mane, y le doy a leer la proposición. Ya, digamos, la proposición de Monseñor Beselis, y lo dice, ¿y tú qué dijiste? Le dije, que sí. ¿En verdad? Tampoco me creía, porque yo estaba aferrado que no. Ya lo demás ustedes lo saben, cómo sucede el engranaje, cómo hacemos pública, cómo se acercan algunos sacerdotes, ¿verdad? A querer decir que yo era indigno, y eso yo lo sabía, no era nuevo para mí, que no merecía yo las sacras, y pues está bien, yo le estoy diciendo allá, gracias, ven, dile que no. Tú dile al obispo que no me consagre, él es el que está aferrado. Yo no soy el que estoy solicitándola. Yo no digo, no hay ni una carta donde yo diga, yo quiero ser el good one a mí, I'm the bishop, ¿verdad? The new one, the only one. No. Yo no quiero, llevo 2 años diciendo que no. Ahora le dije que sí y ahora vienen todas estas cosas. Por eso yo lo abrí públicamente. Si todos sepan, si se va a hacer, bueno, para mí era un consuelo, a mí personalmente era un consuelo que me dijeran que no, Y si finalmente no se hizo, bueno, ni modo. No se hizo, Monseñor. Es el cielo el que dice que usted siga viniendo a las confirmaciones. Pero se logró hacer así. Y después, bueno, ya ustedes conocen el desarrollo. Hasta aquí el personaje que está en nuestras manos ahora es el Monseñor Beselis. Le debemos la sucesión apostólica aquí. Fíjense, no a Monseñor Martínez. A Monseñor Martínez es el sacerdocio que nos salvó. Nos salvó porque nos lo dio limpio. Y por eso yo decía que él era como una barca que nomás flotó, si ustedes quieren, pero nos llevó a buen término. Dice, acuérdense que hay también pecados de omisión. Pues él no hizo pecado de omisión, él dejó ser consagrado y nos llevó para que la iglesia continúe, y lo cual es mucho aquí en nuestras tierras. En el caso de Monseñor Beselis, se la jugó. Él creyó siempre que las cosas iban a ser así, estaba contento en esto. Ya les digo, esa otra situación la voy a citar al último, pero es importante que los nuestros también empiecen a saber. La próxima semana traigo fotos de él. Ya quien los conocieron, bueno, sino que se les quede bien marcado. Porque una vez que terminemos con Monseñor Beselis, verán que él, si se sube al ring, el hombre del pantaloncillo, ¿se acuerdan que bromeaban, muchachos? El pantaloncillo negro contra el hombre del pantaloncillo café, ¿verdad? Y Monseñor Beselis era el del pantaloncillo café, por ser franciscano, ¿verdad?
Entonces se subían al ring y empezaba. Aquí acaba de conectar un jab. Ahora es un volado. Ahora es un gancho al hígado. Ahora hizo esto, ahora hizo aquello. Van a ver lo que es una delicia verlo combatir. Es una delicia con los argumentos aquí, uno después de otro. Porque no nada más va a desempeñar ese papel de desenmascarar al enemigo, sino va a proteger, ¿qué me encesta? A proteger a Monseñor Godín Tuc hasta el momento de su muerte. Él fue el único. Muchos vinieron a robarle el episcopado a Monseñor Godín Tuc, pero él fue el único que se lo trajo de sus eternos enemigos, los franceses. Siempre había habido lucha entre Vietnam y Francia. ¿Y dónde estaba pasando sus últimos días Monseñor Godín Tuc? En Francia. ¿Y por qué terminó en Francia Monseñor Godín Tuc? Porque cuando vino al concilio ya no lo dejaron volver. Mataron a su hermano, que era el presidente. Fíjense a qué nivel estamos de Vietnam, del Vietnam católico. Entonces, y ya no lo dejan volver. Vieran qué inútil se siente uno en una patria que no es la de uno y que nadie lo conoce y que todos quieren robarle cosas. O sea, finalmente Monseñor Vézelis es el único que va a tener caridad con Monseñor Godín Tuc. Es sorprendente de lo que él llegó a hacer y después cómo le achacan los demás. El problema es que posteriormente van a salir muchísimas líneas. Nosotros vamos a defender la nuestra, los demás que defiendan la de ellos. Nosotros vamos a defender que aquí, en este lugar, con esta feligresía, existe la Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Y nos ha sido traída por estos grandes personajes. ¿Sí? Los demás, y lo lanzo al público, lo lanzo abiertamente, que se preocupen de mostrar que ellos traen la auténtica sucesión apostólica que viene por manos no de Lefebvre, sino de Monseñor Godín Tuc. Y fíjense el paso que estamos cerquitas. Bueno, pues a él el otro día checando igual, asistimos a sus funerales solo. Los últimos días, antes de hacer la última consagración, estuvo enfermo, infartos. Y él lo primero que empezó diciendo en el sermón, ¿tú te acuerdas, Tita? Mi mamá ya estuvo presente también. Dice, ustedes están asistiendo a un milagro. Porque días atrás estaba postrado. Monseñor Buenaventura me informaba, me decía, está muy mal, no va a poder hacer la ceremonia. De pie estaba ahí. Entonces, bueno, de él vamos a hablar, son los datos generales, todo lo demás pueden conseguirlo en línea, ¿verdad? Hay que estar atentos porque el enemigo también trabaja, bueno, de cuándo nació, dónde fue formado, de la orden franciscana, de manos, de sus oídos, pues, de su boca, yo escuché la forma por qué él se apartó de todos ellos, hay mucho que hablar. Pero, bueno, llegaremos en su momento, nos interesa la sucesión apostólica y el contacto que él tuvo aquí con nosotros. ¿Cuánto quiso al Grupo San Bernardo? ¿Cuánto quiso al Grupo San Bernardo? Y no había una persona que le hubiera hecho un bien a él que él no lo regresaba. ¡Don Raimundo! ¡Don Raimundo! Así. Dice, aquí tenemos al chofer. Y aparecía Rey con su camionetita, listo, limpiecita. ¿Para dónde vamos a ir? Y después, ¿se acuerdan cuando íbamos a México? Íbamos todos, ¿verdad? Cuando íbamos a México y que hacía sus chistes, ¿verdad? En ese lapso cortito me decía, ya sé por qué vienes tú. ¿Por qué? Dice, porque está difícil acá, ¿verdad? Le dije, sí. Dice, cuando llegamos a la villa, ¿verdad? A la basílica. Cuando llegamos a la basílica, parecía como que trajera a él la miel. Todas las abejitas empezaron hasta que me hizo una señal, Monseñor, ya. Entonces ya me metí, yo estaba ahí atento, ¿verdad? Ya me metí y dije, señores, el señor obispo ya los atendió, lo hizo con toda caridad, por favor, él está cansado. Es la última bendición que va a dar, así es que acérquense. ¡Pum! Así, pero cientos. Y ahora sí, por favor, retírense.
Y siempre que ocupaba algo, ahí estábamos. En ningún momento, nada. Una buena persona. Que hay ataques, y él lo hemos tratado de defenderlo lo mejor posible, pero ahí nos paramos con esto. Seguimos las actividades que estamos programando. La semana que entra vamos a proyectar y vamos a ir hablando de varios aspectos. Ya van a ver lo que nos vamos a subir al ring. Y me van a decir nombres. Dice, aquí escribió el de él. ¿Verdad? Y el problema con este grupo es si pueden echar, nomás que todo está en inglés, un salto al Seraph. freeartsminor.com. Esa es la página de ellos. Allí está el Seraph. Lo tienen bien ordenadito. Y por ejemplo, si ustedes quieren oír hablar de la masonería, no nos dice, la masonería es una organización oculta, secreta. No, nos dice, fulano de tal es masón. ¿Y por qué nos interesa saber si este es masón o no es masón? Porque la masonería, el objetivo principal es la destrucción de la iglesia. Si que se dice ser obispo es masón, yo no puedo presumir que él quiera el bien de la iglesia. Entonces, las ordenaciones que puede conceder, al menos están revestidas de duda. La doctrina católica nos enseña esto, y cita. Entonces, hay que repetir las ordenaciones de alguien que se recibió por manos de alguien que se sospecha que es francmasón. No es la doctrina acá, baja propiamente a las situaciones prácticas. Parece que está él, yo lo escuché y que decía, hey, si te digo la verdad en el teléfono, si te digo la verdad, tienes las agallas, así era, así, tienes las agallas de irte de la herejía, o me vas a hacer perder el tiempo y cuelgo de una vez. No, hombre, yo me salía, dije, ay, Dios mío, a nosotros nos trató con caridad. Va a haber, hay mucho que cortar de él, ¿sí? Sigan sus actividades, ahorita nos vemos, los que vayan a salir con nosotros, salimos pronto porque está haciendo mucho frío. Entonces, los que salimos pronto y listo, pasen a sus siguientes actividades, por favor.